Hola a todas y todos, mi nombre es Cristian Pinto Fernández desde el Museo Bioacústico y hoy les voy a hablar sobre la ecología del paisaje sonoro. En esta microcharla nos introduciremos en el universo de un concepto de poco más de 50 años atrás, el cual ha logrado integrar saberes variados y prácticas interdisciplinarias en torno al sonido en su más amplia perspectiva, ya sea audible como no audible por los seres humanos. Estamos hablando del paisaje sonoro y consiguientemente de la ecología del paisaje sonoro. Para esta microcharla revisaremos la siguiente agenda y comenzaremos por un poco de historia del término paisaje sonoro. El término paisaje sonoro ha sido usado por una variedad de disciplinas para describir la relación entre el paisaje y todos los componentes de este como fuentes de señales acústicas determinadas. La primera vez que se ocupa este término fue en el trabajo de Michael Southworth en 1969, en el que se refiere a los paisajes sonoros urbanos como el sonido ambiental particular que aumentaría la percepción del espacio físico de quienes le habitan. Una década más tarde, Murray Schafer, compositor, educador y conservacionista canadiense, reconoce que el sonido es una propiedad ecológica de los paisajes, refiriéndose a el paisaje sonoro como las características acústicas de un área que reflejan procesos naturales en curso. Extendiendo más allá el concepto, denominó paisaje sonoro al entorno acústico, es decir, al campo sonoro total, cualquiera que sea el lugar donde ocurran. En ese entonces, su interés particular estaba dado en la caracterización de los sonidos naturales que podrían ser usados luego para la composición musical. Luego, en 1987, Bernie Krause, ingeniero de grabación, músico y ecólogo del paisaje sonoro nacido en Estados Unidos, hace el intento de describir el arreglo complejo de sonidos biológicos, como también otros sonidos que ocurren en un sitio en particular. De esta forma, introduce los conceptos de angeofonía para describir sonidos ambientales no biológicos como el viento, la lluvia, los rayos, el agua de una cascada y mucho más. Luego describe todo lo relacionado a la vida como biofonía, desde una vista de la composición de sonidos emitidos por organismos vivos y lo que se ha presentado en esta serie de microcharlas de bioacústica, con los sonidos de los insectos, los anfibios, las aves, los cetáceos, etc. Desde aquí es bueno aclarar que el campo de investigación de la bioacústica está relacionada al estudio de una especie en particular o una comparación entre especies. Es desde este contraste que la ciencia de los sonidos en el paisaje, la ecología del paisaje sonoro, extiende esta taxonomía sonora para incluir todos aquellos sonidos causados por los seres humanos, llamando antropofonía a los sonidos producidos por el tránsito vehicular, aéreo como terrestre, sonidos asociados a la construcción, sonidos provenientes de agrupaciones o humanos aislados, los que son parte del paisaje sonoro y también se ven permeados por la ocurrencia de estas tres categorías taxonómicas del sonido. Una buena definición de ecología del paisaje sonoro señala que es el estudio integrado del conjunto de sonidos biofónicos, geofónicos y antropofónicos que emanan desde un paisaje dado, creando patrones acústicos únicos dentro de un espacio-tiempo. El tiempo particular de registro de un paisaje sonoro entrega una representación única de las dinámicas acústicas de un lugar, entregando una fotografía acústica del equilibrio temporal en términos ecológicos. El estudio sistemático de los patrones y variaciones de estos paisajes nos ayuda a entender el estado de salud de un ecosistema. Como diría Bernie Krause, una de las primeras manifestaciones de amenazas al equilibrio de un ecosistema se inicia a través de sus modificaciones en la ecología del paisaje sonoro. A modo de ejemplo, escuchamos y expongo el espectrograma de 1 hora y 20 minutos de registro de paisaje sonoro de los terrenos anegados en Batuco, región metropolitana, Chile. Como pueden ver, lo que está en la base del espectrograma, algo parecido a llamaradas de color verde, son parte del componente antropofónico de este paisaje sonoro. Al realizar un acercamiento de solo 10 minutos de registro de paisaje sonoro, podemos identificar otros componentes compuestos por la biofonía ornitoacústica de los gruñidos del pigencito, los cantos y llamados del trile,
y los llamados de la tagua de frente roja. El componente antrofónico, tal como mencioné anteriormente, está dado por el sonido de aviones. Y por último, el componente geofónico de este registro de paisaje sonoro, compuesto principalmente por el sonido de las totoras que se mecen al viento. Vamos un poco más cerca en el espectrograma. Como podemos apreciar en estos 3 minutos de registro de paisaje sonoro, podemos identificar sus componentes, las bandas de frecuencia que ocupan, como también algunas preguntas en relación a patrones de uso del espacio acústico en ese lugar, como por ejemplo, ¿impactará el componente geofónico en las vocalizaciones del pidencito? Si se comprobase este impacto, ¿qué variaciones existen en los otros elementos dinámicos del paisaje sonoro como vocalizaciones de otros grupos de seres vivos? ¿Hay variaciones en relación a componentes geofónicos distintos como la lluvia, viento tormentoso o cómo habrá sido el paisaje sonoro durante una temporada con menor frecuencia de aviones sobrevolando este sitio? Esta pregunta cobra relevancia en nuestra realidad global, en que el flujo aéreo en Chile disminuyó en un 95% según datos desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Este enfoque integrado de componentes acústicos en un paisaje sonoro nos permite abordar la conservación de los ecosistemas, tomando variables de estudio que son más sensibles a riesgos potenciales o impactos en curso. La imagen que pueden ver es la representación visual del paisaje sonoro que han escuchado. Desde el inicio del concepto de paisaje sonoro, el carácter fugaz, estético y poético ha cautivado a la sociedad, y es en este ámbito en que disciplinas como el arte sonoro se han abocado a este tema, promoviendo la escucha profunda, la valoración del patrimonio acústico de los territorios y defendiendo la práctica de la grabación de campo como un ejercicio artístico desde las sensibilidades y subjetividades más diversas. Se les invita a todas y a todos a participar y animarse a realizar sus propios registros de paisajes sonoros y compartirlos en los distintos repositorios colaborativos en que les invito a participar con el ánimo de continuar poniendo en valor el registro del paisaje sonoro y, más allá de esto, proveer insumos de estudio para la investigación, la conservación, el placer y el goce del ejercicio de la grabación de campo. Finalizando esta última charla de bioacústica, como colaborador del Museo Bioacústico, agradecemos a la audiencia que ha seguido esta serie de 8 capítulos y extendemos el agradecimiento al Museo de Historia Natural de Concepción y al programa Conciencia en Casa. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y también hayan despertado su curiosidad por el interesante mundo de la vida y el sonido. Hasta pronto.